decía, a mí cuando se estaba haciendo más tenso el tema de Irán, yo decía, es que no es descabellado pensar que ante la derrota que se avecina y que todo parece indicar que Irán va a ganar, aunque diga Donald Trump que ganó, va a venir con esa sed y hambre de venganza en contra de Latinoamérica. Lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Colombia. Se reúne Lula da Silva el día de ayer, si no me recuerdo, y pues bueno, ahí tuvieron una conversación, duró 3 horas la reunión, habló Lula de reforzar, es algo que incluso tú has dicho, Molay, de cómo Donald Trump intenta desaparecer la ONU para que no tenga límites, para que pueda hacer y deshacer. Y dice Lula, no, tenemos que reforzar la ONU, tenemos que modificarla, tenemos que cambiar los métodos, tenemos que unirnos las diferentes potencias. Y habla de México en ese discurso, en esa rueda de prensa, de que tiene que entrarle Rusia, tiene que entrarle Francia, tiene que entrarle China, tiene que entrarle Alemania, tienen que entrarle todas las potencias y quitarle la hegemonía que ha tenido y el sometimiento que ha tenido Estados Unidos ante la ONU. Porque si no hay barreras, que desgraciadamente se puede decir que no las tiene todavía Donald Trump, pues imagínense si desaparece la ONU, pues menos las va a tener. Y el derecho internacional y los derechos humanos se pierden en ese proceso, que es lo que intenta hacer Donald Trump y el ente sionista, el ente capitalista. No sé tú cómo lo veas, ¿no? No, pues así es, o sea, están a la ofensiva, están en crisis. Saben que, mira, el capitalismo es un modo de producción que tiene como parte de su existencia, de su dinámica, de su lógica, padece de crisis cíclicas, ¿no? De hecho, el capitalismo es una crisis en sí mismo, ¿no? Es un proceso de crisis. Entonces, el problema de la crisis en la que estamos ahora es que ya es una crisis civilizatoria, ¿no? Ya no solo es una crisis de sobreproducción, ya no solo es una crisis que es algo que los clásicos le llamaban una crisis por la contradicción que representa la tasa decreciente de ganancia, ¿no? La tendencia de la tasa decreciente de ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que los capitalistas, por mucho que acumulen, sus ganancias cada vez valen menos de lo que ellos necesitan que valgan, y la competencia intercapitalista es mucho más cruda, ¿no? A partir de esa tasa decreciente de ganancias, ¿no? Entonces, necesitan mayores tasas de acumulación y mayores ritmos de producción, ¿no? Y eso es una economía aceleracionista permanente, ¿no? Que está saturando los mercados de manera permanente, y hoy en día esa saturación de los mercados y esa hiperproducción no es suficiente con generar condiciones subjetivas de consumismo voraz, que es lo que llaman la sociedad de consumo, ¿no? Sino que las mercancías no se realizan, se saturan los mercados y se caen los precios, ¿no? Y se destruyen las materias, se destruyen las mercancías y se siguen produciendo más mercancías. Y eso ya no solo es una crisis económica y una crisis productiva, insisto en eso, sino que se convierte en una crisis ecológica. Y esa crisis ecológica se convierte en una crisis de sustentabilidad de la vida en el planeta Tierra. Entonces, los oligarcas se han dado cuenta de eso. Y en lugar de proponer humanamente soluciones desaceleracionistas y colectivistas que permitan establecer equilibrios, lo que hacen es proponer soluciones fascistas, soluciones exterminadoras, ¿no? Y soluciones delirantes, como irse a vivir a otro planeta, ¿no? Y pareciera un chiste, pero no lo es, porque se ponen a gastar cientos de miles de millones de dólares en construir una pendeja nave para llevar turistas imbéciles a la luna, ¿no? Como una prueba de que sí se va a poder colonizar, ¿no? La luna o Marte, y que los más ricos y más poderosos se van a ir a vivir a otro planeta cuando ya hayan destruido este planeta.
Pero es absolutamente delirante, pero lo están intentando, ¿no? Está toda esta otra alucinación, esto del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, que es la teoría fascista, la teoría antihumanista, ¿no? Que se traen los de Palantir, ¿no? Los Peter Thiel y todos estos juniors hipertecnológicos, ¿no? Son juniors, herederos y dueños de las empresas tecnológicas como Palantir, como, ¿no? Estas OpenAI, ¿no? Que están pensando en destruir a la humanidad y sustituir a la humanidad por máquinas, ¿no? Y que solo queden en el mundo las familias más millonarias del planeta. Entonces, para ellos el concepto de humanidad se cierra, se reduce al 1% de la población mundial. Y todos los demás somos la escoria, ¿no? Que es, si lo miras, es la misma ideología de los sionistas, ¿no? La misma ideología supremacista de los sionistas. Nada más que los sionistas, el supremacismo sionista es un etnosupremacismo, ¿no? Que es además es artificial, es falso, porque esa etnicidad es una etnicidad absolutamente artificial, ¿no? Es más real una flor de plástico que la etnicidad sionista, ¿no? Pero están dispuestos a imponerla por la vía de la violencia, ¿no? Y entonces la etnicidad oligárquica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una etnicidad que cierra lo étnico oligárquico a concebirse solo los multimillonarios como lo humano, y todos los demás, toda la clase trabajadora, ¿no? Las mal llamadas clases medias, ¿no? Los intelectuales, todos los demás que vivimos y que construimos este mundo, somos totalmente prescindibles, porque podemos ser sustituidos por la inteligencia artificial, por máquinas, por robots, y no están a pasos acelerados buscando la forma en que los robots sustituyan a la clase trabajadora, en que la IA sustituya a los redactores, a los escritores, a la gente de los servicios, ¿no? Están desesperados por crear un mundo donde las máquinas resuelvan todos los problemas de la producción y de la circulación, y que el consumo lo resuelvan solo las cantidades de producción que necesiten los oligarcas. Y ahí está, en ese elemento, en el elemento del consumo, es donde se les rompe su esquema, y es donde demuestran que son una punta de ignorantes imbéciles, porque su sistema productivo se va a caer si no tienen consumidores. Si los únicos consumidores son ellos, lo único que van a tener son bienes de lujo, y esa economía finalmente va a colapsar, y todos los robots que construyan finalmente no van a servir para nada, porque ellos van a ser solo unos cuantos que van a consumir solo una pequeña cantidad de lo producido, y al final van a terminar viviendo en el socialismo, porque no van a tener otra forma de reorganizar la economía. Si no es que se matan entre ellos, y se matan y se devoran entre ellos, porque son peores que animales, ¿no? Entonces, esa es la distopía a la que nos está llevando la oligarquía financiera y sus líderes políticos en el siglo XXI, ¿no? Es una distopía y la están llevando a cabo, ¿no? Entonces hay que detenerlos, ¿no? Hay que frenarlos, hay que neutralizarlos, ¿no? Porque yo decía, este modo de producción es un modo de producción que necesita se resuelvan las crisis cíclicas, y las alternativas para resolver positivamente esas crisis cíclicas siempre vienen de la izquierda, desde la izquierda más moderada hasta la izquierda socialista, ¿no? La izquierda moderada es justo el keynesianismo, ¿no? O sea, la única propuesta real que ha funcionado para no resolver, pero sí paliar la crisis económica del capital, es el keynesianismo, ¿no? La intervención del Estado para regular las grandes tasas de ganancia, ¿no? Extraer por la vía del cobro de impuestos un recurso de la acumulación capitalista, extraer un recurso y redistribuirlo en derechos y en servicios y en infraestructura. Y esa parte es muy importante, porque la infraestructura justamente desarrolla condiciones de crecimiento económico, de circulación, de movilidad, y genera empleos. Y entonces
Y luego está la propuesta más radical, que no están peleados, o sea, las reformas keynesianas pueden acompañarse también de políticas revolucionarias socialistas, ¿no? Radicalizando un poco la cuestión política y la cuestión económica, ¿no? Tanto de la participación de los trabajadores en la producción como de la redistribución de la riqueza y la satisfacción de necesidades de los pueblos. Y eso es una solución colectiva, racional, a la crisis que los oligarcas quieren resolver asesinándonos a todos, y que realmente solo se puede resolver redistribuyendo lo producido y redistribuyendo la riqueza acumulada por los oligarcas. Ese es el tema, ¿no? Desde la perspectiva de la izquierda nos salvamos todos, desde la perspectiva de los fascistas solo se salvan unos cuantos, ¿no? La frase histórica de los neoliberales es sálvese quien pueda, ¿no? Y la frase de la izquierda es todos para uno y uno para todos, como los tres mosqueteros, ¿no? Ese es el tema que está hoy sobre la mesa, ¿no? Y que nos tiene hoy disputándonos el futuro contra los sionistas, contra los golpistas, contra los fascistas, que al final son uno solo, como está muy demostrado ya por los documentos que han estado siendo revelados, ¿no? Me hiciste recordar cuando estaba en el bachilleres que me reprobó un maestro de matemáticas, se llamaba Guillermo, nomás que no me acuerdo el apellido, porque salió con la mamada de que la forma más sencilla de acabar con la pobreza es eliminando a los pobres. ¿Más sencilla para quién? Mamada. No, yo me acuerdo que dije, ¿cómo? O sea... ¿Y el que era, no? No, es que de verdad me acuerdo que nos dimos una agarrón. ¿En dónde estabas tomando esa clase? Estaba en el bachilleres. Ajá, y era rico el güey dando clases en el bachilleres. No mames. Diciendo que era la forma más fácil de acabar con la pobreza en México es acabando. Es la misma pendejada al estilo Cuadri. ¿Te acuerdas cuando dijo de que hay que quitar, hay que deshacernos de Chiapas, Guerrero, de Oaxaca? Dices, ¿qué pedo? Ajá, y fíjate, vamos a tomarle la palabra, ¿no? ¿Los pobres son más o los ricos son más? Los pobres son más. Somos más, ¿no? ¿Qué es más fácil? Sí. ¿Acabar con los que son más o acabar con los que son menos? Y distribuir la riqueza de esos que son menos. O sea, realmente lo que él está diciendo es al revés. Es al revés. La forma más sencilla de acabar con la pobreza es acabar con todos los ricos. Y eso yo sí lo sostengo. Eso sí es verdad. Porque además, la producción puede funcionar sin los ricos, pero no puede funcionar sin los pobres. Sin los trabajadores. Sí, pues lo que tú mencionas. Así es. Si tú eliminas a todos los trabajadores, pues los ricos van a tener que ponerse a trabajar. Exactamente. Y van a dejar de ser. ¿Quién va a producir? Sí, van a hacer robots para producir. Exacto. Por eso quieren sustituir a la clase trabajadora para que produzcan los robots sin ellos pagar, sin que haya tasa de ganancia, sin que haya salario. Lo que ellos quieren eliminar es la ecuación del salario. Quieren eliminar del proceso productivo, quieren eliminar el factor salario, ¿no? Eliminar hacer la tasa de plusvalía, llevarla al 100%, porque el robot no va a necesitar un salario, no va a necesitar un salario con el cual reproducir la vida, ¿no? Pero los imbéciles no piensan que ese robot pues va a necesitar mantenimiento, ¿no? Y van a tener que gastar. Sería parte de lo que se llama en la composición orgánica del capital, le decía Marx, la parte del capital que se llama el capital constante, ¿no? Que son los medios de producción, la industria, la fábrica, el inmueble, ¿no? Entonces, el capital variable, que somos nosotros, la fuerza de trabajo, sería sustituido por el robot, ¿no? Y el robot sería el capital
parte del capital constante, ¿no? Entonces ya tendrías en la composición orgánica del capital solo capital constante. Pero el capital constante también necesita reinversión y también necesita sustitución de piezas y también necesita mantenimiento, ¿no? Y necesitas a los que hagan ese trabajo también, ¿no? Entonces, bueno, ya los vas a robotizar también, bueno, y esos que vas a robotizar también van a necesitar a alguien que los esté manteniendo. Entonces, es un bucle, ¿no? Sí. Una espiral inacabable que no tiene solución sin la clase trabajadora. Ese es el asunto. Pero ahora les tomamos la palabra, cámara, que se maquinice todo el proceso productivo. La única forma de maquinizar todo el proceso productivo y que siga existiendo la sociedad humana es el socialismo. La única. Porque en el socialismo tú garantizas derechos, ¿no? Garantizas derechos sociales, económicos, políticos, ¿no? Garantizas alimentación, o sea, el Estado se hace responsable de garantizar vivienda, garantizar alimentación, garantizar educación en todos los niveles, garantizar calidad de vida, garantizar seguridad, ¿no? Garantizar, no sé si ya dije salud, ¿no? Todas las necesidades básicas para una buena vida, el Estado las tiene que garantizar. Por lo tanto, de toda esa economía robotizada, el Estado tiene que extraer una cantidad, por lo menos el 70%, para redistribuirlo a la población, ¿no? Y el otro porcentaje para darle mantenimiento a todo el proceso productivo, ¿no? Entonces, no debe haber propiedad privada de esos medios de producción para que esté totalmente robotizada la producción y toda la humanidad se dedique a ser humana nada más, ¿no? Que se quedaron con la película de Wall-E, cabrón. Sí, no, es que les encanta la idea, ¿eh? Les encanta la idea de irse a engordar en una pinche nave allá en el espacio, ¿no? Les encanta, ¿no? Y porque la distopía es robotizar el proceso y eliminar a los sobrantes. El proyecto de Palantir, el proyecto de Trump, de Netanyahu, el proyecto de los oligarcas, el proyecto de los 1,000 millonarios, de Elon Musk y de Jeff Bezos, es eliminar a la población que no entra ya en la ecuación, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, muy interesante. Decía Milei, fíjate, hay una frase de Milei que me la acabas de recordar, hasta la anoté alguna vez, ya la tiré. ¿De qué? Él decía que él había resuelto, ¿cómo decía él? Había resuelto el misterio, la contradicción de la fábrica de alfileres y ya no me acuerdo cómo era la contradicción. Por ahí la tenía, ¿no? Una contradicción entre la fábrica de alfileres y era algo así como la incorporación del trabajo o la reproducción de la pobreza, ¿no? O sea, cómo tienes una industria funcionando, una división del trabajo funcional que produce riqueza y que genera salarios, ¿no? Sin dejar a una cantidad de la población como ejército industrial de reserva presionando a la población que tienes contratada, ¿no? Entonces, para él la solución es la maquinización de todo el proceso, la expulsión de toda la clase trabajadora y la eliminación de la clase trabajadora. Para él se resuelve la contradicción eliminando el factor humano. Y la verdadera solución es el socialismo, ¿no? Eliminando la apropiación privada de las ganancias, controlando la producción por medio de la clase trabajadora, que son los que entienden todo el proceso productivo, ¿no? Y redistribuyendo el producto del trabajo entre quienes producen el trabajo y redistribuyendo la tasa de plusvalía entre la población general a través del Estado Nacional, ¿no?
Entonces, la contradicción se resuelve con socialización, no con eliminación y exterminio, no con privatización, sino con socialización, ¿no? Y eso implica altos niveles de democracia y eso implica una racionalidad ética de muy altos vuelos, porque no Políticas es una... públicas. Sí, no es una ciudadanía irrespetuosa, ignorante y pedestre, no puede vivir en una sociedad así de compleja, ¿sí? Una ciudadanía que no respeta el alto, una ciudadanía que no puede respetar los pasos peatonales, una ciudadanía que tira la basura en la calle, no está preparada para un nivel de sociedad que es el nivel de sociedad que se necesita para resolver esa contradicción, ¿no? Entonces, por eso requerimos procesos formativos, educativos, ¿no? Solidarios, sobre todo de confraternización y de solidaridad y de comunidad, ¿no? Que permitan respetarnos entre nosotros en la calle, en la escuela, en el trabajo y generar confianza para poder tomar decisiones colectivamente, democráticamente, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva utópica, no distópica, ¿no? La de la oligarquía es la distopía del fascismo y la de la izquierda es la utopía de la solidaridad entre los seres humanos. Así están las cosas. Qué chingón. No, qué cosas. Fíjate, yo no me había percatado de eso que mencionas de estos personajes que buscan. Voy a buscar información para empaparme sobre ese tema porque es muy interesante ver lo que intentan hacer. Sí, y lo dicen, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada, ellos lo dicen. Como están cometiendo el genocidio en Gaza y no pasa nada, ahorita ya se atreven a decir así todo lo que quieren hacer y lo que piensan. Se sienten dueños del mundo. Sí, así es. Se sienten dueños del mundo. Así es. Pues para cerrar, mi estimado Molay,